Continuando con el tema de lógica proposicional, vamos a trabajar con las proposiciones compuestas básicas, que son importantes para trabajar nuestras tablas de verdad. Y dentro de ellas tenemos la negación, la conjunción, la disyunción débil, la disyunción fuerte, la condicional y la bicondicional. En la negación se denota mediante el símbolo, es como una pestañita y se lee no es cierto que o es falso que. Nos vamos a situar en la negación. Recuerda que una proposición se puede denotar con la letra P, Q, R, S, con las últimas letras del alfabeto. Por ejemplo, si la proposición P es verdadera y si yo la niego, va a ser falsa. Y si es falsa y yo la niego, va a ser verdadera. Es lo que representa la negación. Pasamos a la conjunción. En la conjunción nos dice, si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, va a ser falso. Si la primera es falso y la segunda es falso, va a ser falso. En resumen, solamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Nada más. 3. Disyunción débil. De igual manera. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser verdadero. Si la primera es falso y la segunda es verdadero, va a ser verdadero. Pero si la primera es falso y la segunda es falso, el resultado va a ser falso. En resumen, solamente va a ser falso en la disyunción si las dos proposiciones son falsas. Pasamos a la disyunción fuerte. Está representada con un triangulito, ¿no? ¿Qué nos dice la disyunción fuerte? Si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, va a ser falso. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadero, va a ser verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, va a ser falso. Es lo que nos dice la disyunción fuerte. Pasamos a la condicional. La condicional. Su símbolo es como una flechita. Nos dice que si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser falso. Si la primera es falso y la segunda es verdadero, va a ser verdadero. Y si la primera es falso y la segunda es falso, va a ser verdadera. En resumen, nos dice que solamente va a ser falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Listo? Pasamos a la bicondicional. Es como una flechita en ambos sentidos. Nos dice, si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, va a ser falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, va a ser falsa. Si la primera es falsa y la segunda es falso, va a ser verdadera. Entonces, son las proposiciones compuestas básicas que debemos aprender y que tenemos que utilizar cuando trabajemos nuestras tablas de verdad.